Bienvenidos a esta primera transmisión de este Noches de Verano en Familia 2020. Realmente es un momento inusual el cual estamos viviendo y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro buen Dios porque nos permite hacerlo para honrar su viva presencia en nuestra vida y en nuestro corazón. Mis hermanos, mis hermanas, les invito a ustedes a orar. Te invito a que cierres tus ojos y juntos podamos honrar a nuestro Señor a través de la oración. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu gran amor hacia nosotros, por tu misericordia, porque a través de tu Hijo Jesucristo nos limpias de todo pecado y nos da la esperanza de una vida nueva, una vida renovada para tu gloria y para tu honra. Te rogamos, muy querido Padre Celestial, que tú guíes nuestros corazones en este momento para que juntos alabemos tu santa y bendita presencia en nuestras vidas. Esto te lo pedimos, Señor nuestro, en el nombre santo de nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria, hoy y siempre. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, me da muchísimo gusto el saludarles en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Y como ustedes saben, el día de hoy vamos a hablar acerca de Cristo y el coronavirus. Esta es una primera parte. Lo traté de dividir en 5 partes. Son 5 miércoles. Hay mucho que decir, pero yo creo que podemos aprender muchísimo para honrar la viva presencia de nuestro Dios en nuestros corazones. Lo primero de ello, que te quiero invitar a reflexionar en este aspecto, mi hermano y mi hermana, es que necesitamos establecer un punto de partida. Un punto de partida en medio de todo esto para poder hablar de Cristo y el coronavirus en estos tiempos que estamos viviendo. Y para poder partir de ese o tener ese punto de partida, teníamos que hablar de la soberanía de Dios. Como tú sabes, mi hermano y mi hermana, la soberanía de Dios es la enseñanza bíblica, la cual nos muestra que Dios posee todo el poder y es Él el que gobierna todas las cosas. Todo cuanto existe, Dios lo gobierna. Y esa es la primera parte que nosotros necesitamos considerar. Y vamos a verlo a través de lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice, si tienes tu Biblia por ahí, te invito a que por favor la abras. Salmo muy hermoso, el Salmo número 135, perdón. Salmo 135 es bastante interesante para poder tener ese punto de partida en el cual nos va a mostrar el Señor su poder y su misericordia en nuestras vidas. Salmo 135, hay un versículo en particular que me gustaría llamar a la atención en este momento. Salmo 135, versículo número 6. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. ¡Wow! Cuando yo estaba viendo este tema, porque es algo que he querido compartir con ustedes desde que comenzó todo esto, vino a mi mente y a mi corazón este pasaje bíblico. El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Esto para mí fue realmente revelador. Y yo espero en el Señor que también lo sea para ti. El hecho de recordar que Dios es soberano. Dios es el que mantiene el control sobre de todo. De hecho, no solamente lo reconocemos nosotros como hijos e hijas de Dios, también lo reconocen personas que no amaban a Dios. Me gustaría mostrarte lo que dice la palabra del Señor. Existe un rey llamado Nabucodonosor. No estés muy familiarizado con este nombre. Este rey en Daniel
en el libro de Daniel, del profeta Daniel, capítulo número 4, versículo 34 al 35, dice una sección bastante interesante para poder entender de lo que se trata. Daniel 4, del 34 al 35. Todos los pasajes bíblicos se los voy a mandar después por correo, así que no se preocupen. Ahorita pongan toda la atención y si pueden anotar, háganlo, pero pongan toda la atención en este aspecto. Daniel 4 del 34 al 35 dice de la siguiente manera: pasado ese tiempo yo, Nabucodonosor, vean lo que dice el rey, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. El versículo número 35 es bastante interesante, pues dice: ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. Y aún más dice en ese mismo versículo: no hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Maravilloso, ¿no te parece? Es impresionante en ese aspecto. Dios, en su infinita bondad y misericordia, nos muestra esto para ti y para mí. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Es decir, Dios gobierna y trabaja de acuerdo con su propósito eterno. Y eso es bastante interesante. Incluso a través de eventos que parecen contradecir u oponerse a su gobierno. Con lo que ahora estamos viviendo, por ejemplo, que nosotros llamamos pandemia del coronavirus o COVID-19 o SARS-CoV-2 o muchos otros nombres o apodos que le han puesto. El punto en este sentir, mis hermanos y mis hermanas, es recordar que Dios está en control. Dios es soberano. Dios es el que mueve todas las cosas. O sea que nada escapa al control de parte de nuestro Dios. Y aquí hay algo interesante, mis hermanas y mis hermanos. La enseñanza bíblica, ¿verdad? Por lo que nos muestra la palabra de Dios, por lo que nos dice su palabra, enfatiza el gobierno de Dios en tres áreas muy importantes. La primera de ellas es la creación. Dios gobierna sobre de toda su creación, pero también Dios gobierna sobre la historia humana. Sobre toda la historia humana, Dios está ahí presente. Y también Dios gobierna en su redención. Son tres aspectos que vamos a ver el día de hoy para poder comprender cómo es que se da la soberanía de Dios, ¿verdad? La creación, la historia humana y la redención. Vamos a ver la primera parte, que es la creación. Las Escrituras testifican, y hay que decirlo, que las Escrituras testifican claramente el gobierno de Dios sobre su creación. En Marcos 4, del versículo 35 al 41, es muy interesante lo que dice. Marcos capítulo número 4, versículo 35 al 41 dice así: en ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado, porque está hablando Jesús con sus discípulos en ese pasaje. Y después dice en el versículo 36, dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron.
Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: ¡Silencio! ¡Cállate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Por eso tenemos que ver en este pasaje, mis hermanos, mis hermanas, que las Escrituras testifican claramente que Él gobierna, o sea, Dios gobierna sobre su creación. Tanto es así que los mismos discípulos decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Incluido en este sentir, donde vemos que Dios gobierna sobre su creación, también nos damos cuenta del sostenimiento y el gobierno de todas las cosas por parte de Cristo. O sea, Dios, a través de Jesucristo, está gobernando todas las cosas. Y eso también no lo digo yo, es lo que dice la Escritura. La Escritura es muy honesta cuando nos dice en Hebreos, capítulo número 1, versículo número 3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas por su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. En sí, mis hermanos y mis hermanas, Él es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas por su poderosa palabra. Él sostiene todo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo sostiene todo lo que existe. Otro aspecto interesante dentro de esto es que también lo afirma en Colosenses 1 del 15 al 17. Colosenses 1 del 15 al 17 es muy fuerte cuando dice esto. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es el que le da orden, es el que le da orden a todas las cosas. Entonces, ese es el primer aspecto, ¿verdad? El primer aspecto, que es la creación. Pero el segundo aspecto nos habla la palabra de Dios, la Biblia, también afirma que Dios gobierna la historia humana. O sea, que Dios no es ajeno a la historia humana. No es alguien que le dio cuerda al mundo y lo dejó ahí abandonado hasta que llegue el momento de que Él regrese por él. Dios no actúa así, Dios no trabaja de esa manera. Dios participa con la humanidad, no solamente en el aspecto de la creación, sosteniendo y dándole coherencia para que todo esté en su lugar, ¿verdad? Porque Dios establece que hay un día, hay una noche, hay una siembra, hay una cosecha, hay una norma que Él establece, ¿verdad? En el aspecto de la creación es que si yo siembro una naranja, sé que va a salir un árbol de naranjas. Si yo siembro una semilla de maíz, sé que va a dar maíz, no me va a dar limones. Ese es el todo coherente de parte de Dios en el aspecto de la creación. Ciertamente lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Es lo que dice la Escritura. Entonces Dios, en su infinita misericordia, le da coherencia a la creación. Pero no es que le haya dado coherencia solamente y que le haya dado soporte para que la creación tenga un día, una noche,
tenga lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. O sea, no solamente hace eso, también participa en la historia humana. Y eso es bastante interesante. En el segundo aspecto de la soberanía de Dios, nos habla acerca de que Dios también afirma que Él gobierna en la historia humana de acuerdo a su propósito. No al propósito nuestro, sino al propósito de Dios para la redención nuestra. Y eso es bastante interesante. Vamos a verlo. El propósito de Dios, en el cual nos va a afirmar este aspecto de que Él gobierna en la historia humana, nos habla acerca de acontecimientos ordinarios, cosas ordinarias de la vida, de cada uno de nosotros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ve cómo dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo número 16, versículo número 9. Proverbios 16, 9. Es muy interesante en ese aspecto. Dice así: el corazón del hombre traza un rumbo, ¿verdad? Porque todos y cada uno de nosotros siempre trazamos un rumbo. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, a mí me gustaría obtener aquello, me gustaría tener este trabajo, me gustaría tener esto o aquello. Entonces todos nosotros trazamos un rumbo como seres humanos. Dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. O sea, a lo mejor yo decido algo, pero al final termino haciendo lo que Dios quiere. Porque esto debe contribuir para el engrandecimiento de su obra. O sea, yo no podría oponerme o interponerme en el camino de Dios. Yo no podría entorpecer el gran proyecto de Dios que se llama salvación. Y eso es bastante interesante. Yo jamás podría interponerme en ese proyecto que Dios tiene. O decir, ¿sabes qué? Es que yo voy a entorpecer el proyecto de parte de Dios para que su salvación se retrase unos días o se adelante 3. No podría. Por eso es que Dios participa activamente en ese proyecto que Él tiene muy claro, que se llama salvación. Por eso es que en los momentos más ordinarios de la vida, Dios introduce las manos para que esto sirva para bien de quienes lo amamos, los cuales hemos sido llamados conforme a su propósito. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es bastante interesante. Además de esto, tenemos otro testimonio bien interesante ahí mismo en Proverbios acerca de esto. ¿Cómo es que nosotros podemos disponer las cosas, pero al final Dios es el que decide? Y eso es parte de la soberanía de Dios. Proverbios 16:33 dice de la siguiente manera. Proverbios 16:33 dice así: las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. ¿Habías leído ese pasaje bíblico? Es bastante interesante. Hay una traducción, una versión bíblica, una traducción que se llama Viviente, la nueva traducción Viviente dice así: nosotros podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen o de qué lado caen. ¿Verdad? Para esas personas que les gusta ir a Las Vegas, suelta los dados y tú crees que van a caer de cierta manera. Pero ¿sabes qué? La suerte no existe, porque al final Dios decide de qué lado caen. Y eso es bastante interesante.
Porque algunas personas dicen que tenga suerte. La suerte no existe. La suerte la hemos inventado nosotros los seres humanos para dar coherencia a algo que no comprendemos como humanidad. Porque al final quien decide de qué lado caen los dados, por así decirlo, una entre muchas cosas, es Dios. No lo digo yo, es lo que dice la Escritura. Te vuelvo a leer. Proverbios 16:33 dice de la siguiente manera: las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. El que decide es Dios. Dios decide. De hecho, y hay que decirlo también, ¿por qué no? De hecho, Dios en su santa y soberana voluntad, ¿verdad? Porque es la voluntad de Dios. Eso es parte de la soberanía, es un Dios que toma decisiones, o sea, es el único que puede tomar las decisiones. Eso lo convierte en un Dios soberano, porque Él toma esas decisiones y las lleva a cabo y las ejecuta según lo que Él cree que es mejor para este proyecto que se llama salvación. O sea, de hecho, en su santa soberanía, Él decide hasta el surgimiento, los asuntos y la caída de naciones. Él dice, ya es tiempo de que surja esta nación y ya es tiempo de que caiga esta nación. Y no lo digo yo, es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Eso es algo bastante interesante, porque a veces decimos, no, es que esto surgió porque estos atacaron a estos y a aquellos y entonces tenían aquello y por eso crecieron y se hicieron más fuertes. Ve lo que dice la Escritura conmigo. La Escritura dice de esta manera, así lo expresa la palabra de Dios, porque Él decide el surgimiento, Él decide los asuntos y Él decide la caída de las naciones. Él decide todo esto. Eso es parte de la soberanía de Dios. Dice el Salmo número 22, versículo número 28, de esta manera. Y es un salmo hermoso en ese aspecto. Dice así, porque del Señor es el reino, Él gobierna sobre las naciones. A Él le pertenecen y Él las gobierna. Él decide ahora sí, ahora no. Ahora estás arriba, ahora estás abajo, nación. Él lo decide. Algo interesante que nos dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo número 17, versículo número 26. Hechos 17, 26. Dice así, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Él metió las manos en todo esto para decir hasta aquí. Delimitar hacer los límites y hacer que todo esto funcionara de la manera que está. El tercer aspecto, entonces, no solamente es el aspecto de la creación, ¿verdad? Establecer día, noche, calor, frío, estaciones del año, sembrar y cosechar, darle coherencia a lo que se denomina la creación. No solamente es que Él está ahí participando activamente en las decisiones de los seres humanos. Otro aspecto interesante es que, y es al punto al cual nos lleva todo esto, es que la Escritura también nos describe la redención como la obra soberana de Dios. Porque el propósito de todo esto, o sea, la creación, cómo se comportan las naciones y los seres humanos, nos lleva justamente a esto,
que es la redención, o sea, nuestra salvación como seres humanos. Porque para allá va Dios. De acuerdo con su propósito eterno, hay que recordarlo, toma nuestro buen Dios la iniciativa en proveernos una salvación. Ven lo que dice la palabra del Señor al respecto. En Romanos capítulo número 8, del versículo 29 al 30. Romanos 8, 29 al 30. Bastante interesante este pasaje. Dice así: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Es un proyecto que Dios tiene muy claro, ¿verdad? Que es, yo creo que en algún momento más adelante, y es algo que estaba platicando con mi esposa en ese aspecto, y que también decía, estaría muy bien que hablara acerca del orden de la salvación, el ordo salutis en latín, ¿verdad? Que habláramos acerca del orden de la salvación, cómo es que se da nuestra salvación. Porque es el gran proyecto de parte de Dios para ti y para mí. Aunado a esto, entonces, ¿cómo es que en su obra soberana y en el propósito eterno de parte de Dios, Él toma la iniciativa para proveernos de salvación? Eso es parte de su soberanía. Afirma la palabra de Dios en Efesios capítulo número 1, del versículo número 11 al versículo número 14. Una porción bastante interesante en este sentir. Dice así, Efesios 1, 11 al 14. En Cristo, ¿verdad? También fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Él lo decide con toda tranquilidad y dice, así va a ser. A fin, dice, de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Entonces, seguramente, ¿verdad? Seguramente en nuestra mente te estarás preguntando, o nos estaremos preguntando. Y así que si estás sentado, sentada, mi hermano y mi hermana, te pido que te agarres fuertemente de tu silla, ¿verdad? Por lo que te voy a decir. Y recuerda que, como lo he dicho en otras ocasiones, yo te quiero mucho, yo te amo mucho en el Señor, pero lo tengo que decir. ¿El coronavirus fue enviado por Dios? Porque al final del camino dirían, bueno, sí, pastor, usted me está hablando acerca de que Dios es soberano, de que Dios mantiene el control en la creación, dándole coherencia, para que la creación tenga coherencia de sol, luna, estrellas, todo esté en un todo coherente, funcionando, haya sol, haya frío, haya nieve, para que Él interviene para que un imperio crezca y decrezca, para que surja y desaparezca. Él interviene en todo esto, y todo con el proyecto para salvación. Porque el gran proyecto de Dios es llegar hacia la salvación, ¿verdad? Y seguramente te preguntarás, o nos estaremos preguntando en este momento, y diremos, bueno, pastor, ¿y
Entonces, ¿el coronavirus lo envió Dios? Recordemos, la enseñanza bíblica, la palabra de Dios, enfatiza el gobierno de Dios en estas tres áreas: creación, historia humana y redención. Esto no, hay que decirlo, no es un buen momento para ver a Dios de forma un tanto sentimental o poco objetiva. Es verdad, estamos pasando por una temporada difícil, pero aunque es difícil, tenemos que recordar que Dios lo decretó. Dios lo decretó. Dios lo decidió. Y la pregunta es sí. A esa pregunta, ¿el coronavirus fue enviado por Dios? Sí. Dios lo decretó. Dios lo decidió. Y esas son, mis hermanos, mis hermanas, esas son buenas noticias también. Porque algunas personas dirían, ¿qué? ¿Son buenas noticias, pastor? Sí, son buenas noticias. Son buenas noticias, mis hermanos, mis hermanas. Pues eso quiere decir que Dios también lo gobierna. Dios lo gobierna, porque eso es parte de la soberanía de Dios. Y como Dios lo gobierna, también lo va a terminar. Él le dio un principio y le da un final. Cada parte de esta situación sucede por su influencia. La vida y la muerte, hay que decirlo, está en sus manos. En las manos de Dios. No en las manos de alguien que es desconocido. No en las manos de alguien que es malo. Sino en las manos que son santas y que tendrán cuidado de su creación, como lo ha hecho desde que Él la hizo, hasta el día de la redención. Eso es lo maravilloso en medio de todo esto. Y eso nos debería llenar de esperanza a nuestros corazones, porque nos recuerda que no estamos solos, que Él está con nosotros. Y Él estará ahí también para nosotros. Siempre es bueno, ¿verdad?, en este aspecto, recordar que Dios es soberano. Y Dios reina sobre todo y en todos. Y para ello me gustaría, y también con esto me gustaría también terminar, porque aunque no lo parezca, llevo 30 minutos hablando. Ya llevo 30 minutos hablando. ¿Recuerdan la historia de Job? ¿Recuerdan ustedes la historia de Job? Es algo bastante interesante en ese sentido. Él no pecó con sus labios cuando dijo en Job capítulo 1, versículo 21 al 22. Dice así: entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. El Señor dio y el Señor quitó. El Señor se llevó a sus 10 hijos, a los 10 hijos de Job,
Consideremos esto, mis hermanos y mis hermanas. En la presencia de Dios, nadie tiene derecho a vivir. Y eso es algo muy fuerte, pero es la verdad. Porque todos somos pecadores. El único que es santo es Cristo. Y esa es la realidad. Y siendo así, entonces, ¿verdad? Siendo así, tendríamos que considerar esto muy, muy fuerte para nosotros. Y es que cada respiro es un regalo de su gracia. Cada respiro que nosotros tenemos como seres humanos es un bendito regalo de su gracia. Cada vez que nos levantamos por la mañana y vemos la luz de un nuevo día, es la misericordia de Dios actuando. Y eso necesitamos considerarlo muy fuertemente para poder entender cómo es que actúa la soberanía y la gracia de Dios. Cada respiro es un regalo de su amor. Cada latido de nuestro corazón es un regalo inmerecido. No lo merecemos. No obstante, Él nos lo da. No obstante, Él dice, aquí está, es para ti, es para mí. Al final, mis hermanos y mis hermanas, la vida y la muerte están en las manos de Dios. Y esto es lo que dice su palabra en Deuteronomio capítulo número 32, versículo 39. Deuteronomio 32, 39 dice: Vean ahora que yo soy único, dice. No hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida. Causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Ese es nuestro Dios. Así que, mientras consideramos, ¿verdad? Mientras consideramos nuestro futuro con el coronavirus o cualquier otra situación, porque también tendríamos que considerar eso, ¿verdad? Mientras consideramos nuestro futuro con el coronavirus o con cualquier otra situación que amenace nuestra vida, cosas como diabetes, cosas como cáncer, situaciones como de inseguridad, hipertensión arterial, depresión, infecciones, afecciones cardíacas, cualquier cosa que amenace nuestra vida. Cualquier cosa que amenace nuestra vida. El coronavirus solamente es una. Es una. La Biblia nos dice cómo pensar. Y lo resume muy bien en Santiago capítulo número 15. Santiago capítulo número 15 dice, capítulo número 4, versículo número 15, ¿verdad? Porque no tiene 15 capítulos Santiago. Hay que recordar eso y pongo mi fe de ratas. Santiago capítulo número 4, versículo número 15, dice así: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Si Él quiere, viviremos. Si no, no viviremos. Yo no sé si estaré vivo el día de mañana. ¿Cómo saberlo? Pero los factores que se encuentran a mi alrededor, ¿sabes una cosa? No son los que deciden.
No va a decidir mi hipertensión, mi depresión, mi infección o mi afección cardíaca, mi inseguridad, mi diabetes, mi cáncer, ni de hecho ni el coronavirus lo va a decidir si yo estoy aquí o no. Quien decide es Dios. Y ese es aliento para nuestras vidas cansadas. Porque estamos en las mejores manos. Estamos en las mejores manos de un Dios amoroso, de un Dios bondadoso y misericordioso. No lo va a decidir nadie, lo va a decidir Él. Y esta, mis hermanas, mis hermanos, es una muy buena noticia para ti y para mí. Pues al ser Dios el que decide, nosotros podemos descansar. Descansar en Él. Descansar en su gracia, en su amor, en su misericordia, en su bondad. Pero eso lo veremos la semana entrante. Eso lo veremos la semana entrante. Así que te invito, mi hermano y mi hermana, a orar. Vamos a orar para terminar nuestra emisión en vivo y también cerrar para nuestra emisión en Zoom. Te invito a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque en tu amor, en tu bondad y en tu misericordia nos congregas para recordar que tú estás ahí. Para recordar, Señor nuestro, tu palabra, la cual nos anima y nos exhorta a ver las cosas en su justa dimensión. A ver las cosas, Señor nuestro, conforme a tu proyecto de vida eterna. Donde no decide quién está aquí una enfermedad, no lo decide otra persona, lo decides tú. Y en ello nos regocijamos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres bondadoso y misericordioso, porque podemos descansar en tu amor y en tu bondad. Te damos gracias por ello, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria hoy y siempre. Amén.